Agenda Propia, un medio para la investigación independiente, presenta la serie Conuco de historias indígenas en resistencia. Estamos aprendiendo un idioma pare. Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana. Siempre decía en vida, yo lucharé hasta donde, igual que luchó mi cuñado Freddy Menares, siempre decía eso, que su vida era eso, que dio su vida, entregó su vida por su tierra, pues. Dos líderes indígenas, Virgilio Trujillo y Freddy Menares, fueron asesinados en el Amazonas venezolano en la lucha por su tierra. Es a ellos a quien se refiere Antonia Menares, una indígena Wotuja, hermana de Freddy y pariente de Virgilio, quien narra que el objetivo de ellos era proteger el territorio de grupos armados que invaden con propósitos extractivistas y de narcotráfico. Estas presiones motivaron la creación de los guardianes territoriales de la comunidad indígena Wotuja del Sipapo. Para los Wotuja, el territorio es fuente de vida, es cultura, es identidad. Le atribuyen características sagradas por ser este su hogar, el de sus ancestros, de los espíritus creadores y parte del equilibrio y armonía entre el mundo físico y espiritual. Los Wotujas explican que su poder creador se basa en Padapa Mereyaname, la fuerza divina de donde nacen todas las normas espirituales y terrenales de convivencia del pueblo. Los ancestros protegían el territorio y las nuevas generaciones intentan hacer lo mismo. Carlos Morales, quien es su coordinador de la Organización Indígena del Pueblo Wotuja del Sipapo y conocedor de la cosmovisión, relata la visión de defensa y de protección. Ese es el nombre de territorio del pueblo Wotuja, de allá del sector Sipapo. En el principio de nuestras normativas nace con el espíritu del mundo de la vida. Son primogénitos del Padapa Mereyaname. Ahí comienza la normativa. Tanto las normas de la humanidad y tanto las normas de las tierras o del mundo. Ahí nace la parte jurídica, ahí nace las jurisdicciones especiales, ahí nace de todos. Lo que se va a cuidar, porque ese se corresponde para proteger territorio, para proteger la seguridad, proteger todo lo que se existe en esta tierra. En los tiempos ancestrales, la lucha por el territorio de algunos pueblos indígenas se hacía cuerpo a cuerpo como guerreros. Sin embargo, los Wotuja por naturaleza han sido pacíficos, por lo que Morales explica que la defensa y cuidado se ejercía desde el plano espiritual a través de la medicina ancestral y un ritual que consiste en la quema de la resina de un árbol llamado caraña, que al unirse con agua genera un humo que crea una barrera de protección. Ese humo era para proteger todo ese territorio. Entonces la gente que quiere enfrentar, bueno, a veces viene a amenazar, más bien que ellos se vienen a compartir. Así se venía protegiendo, así. O sea, manzarlo, pacífico, así. En la parte, la protección geográfica siempre existe en 4 personas o 3 personas en cada río. Hablando de aquí, nuestro municipio de Autana, como territorio de Teani Mesiricare en Suititi, ese territorio se protegía aquello tiempo. Había 4 lo que protege el cuau. En la Autana también hay veces 5 o 4, hay veces uno solo. Hay veces Sipapo también 2 o 3 personas que había en aquellos tiempos. Sí, los sabios, lo que conectaba entre ellos. Y también por Guayapo, también otro pueblo que le llamaba Tuacajeremo, existía, que son ahorita, actualmente decimos Maco. Por la parte de este lado, por San Mariapo, que hay Carizaje, por ahí también se había otros 3 o 4 pueblos, o sea, 4 personas, los sabios, que se siempre protegía por ese lado, ese territorio. Ese era
Cada espacio a ellos se tenía correspondiente. Son una jurisdicción. La forma de defensa ancestralmente recibía el nombre de Ajose Yaguínamo, que evoca a la organización tradicional para la protección, según explica Carlos Morales. Ajose Yaguínamo, de allí nace para proteger ese territorio. De allí nace la organización, los guardianes de territorio. Pensando de allá, crearon para proteger ese territorio. Tenía que tener desde el principio y cómo se mantenía y cómo se venía cubriendo su espacio. La protección espiritual invocada por los sabios no ha frenado la incursión de grupos armados en el área de los pueblos originarios del Amazonas venezolano. Los guardias territoriales del municipio de Autana coinciden en que los rituales ya no son suficientes. Las denuncias realizadas por organizaciones indígenas y ONG a escala nacional e internacional no han sido escuchadas ni investigadas. Por eso es que en el año 2020 deciden defenderse por sus propios medios de lo que han llamado una invasión silenciosa de su selva, ríos y sitios sagrados. Escuchemos al capitán de la comunidad indígena Pendare, Antonio Bonilla. Los ancestros han venido manejando, ¿no? de nuestro territorio, pues. Espiritualmente ellos son los que controlaban todo antes. Eso hemos perdido prácticamente. Estamos perdiendo. Nos quedan pocos sabios actualmente, pues. Por esta zona hay insurgentes, pues. Casi no respetaban. No respetan prácticamente nuestros ríos. Eso era toda la noche. Día y noche. No nos dejaban ni pescar siquiera. Porque era día y noche la bulla. ¿Cómo uno va a pescar? Entonces, a raíz de eso, surge eso. Entonces, nos pusimos rebeldes, pues. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin ninguna protección del gobierno. Entonces, vamos a decir nuestro destino. Ese fue nuestro pensamiento, pues. Vamos a tomar la lucha con nuestras manos. Vamos a intentar. Ese fue el levantamiento que se hizo en ese día, pues. Ya tenemos 3 años. Como relata el capitán Antonio Bonilla, Pendare fue el epicentro de ese levantamiento en el año 2020. Allí nacieron los guardias territoriales. En esta comunidad de 571 habitantes, fundada hace 70 años, han vivido milenariamente de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. La explotación de minerales va en contra de sus principios y creencias. Luis López, miembro de los Guardianes Territoriales, asegura que el nacimiento de los guardianes fue una decisión colectiva en un congreso. Esta iniciativa de protección es pionera en el Amazonas venezolano. Entonces, a raíz de eso, bueno, nosotros tenemos que mantenernos, pues, en defensa de ese, en caso de los guardias indígenas. Nace de un congreso en defensa del territorio. Esa decisión no fue tomada no solamente de Pendare, sino a raíz de 130 comunidades que participaron en ese momento, en febrero, el 22 de febrero, pues, de hace 3 años atrás. Hasta el sol de hoy todavía están trabajando. Pero los grupos irregulares permanecen en la selva. Además de la minería, las comunidades han alertado que ofrecen ayudas económicas para ganarse la confianza y quedarse operando en el territorio. Esto ha generado tensiones y divisiones en el propio pueblo Wotu. Las fuerzas militares han esquivado los pedidos de ayuda, como cuenta el guardián Luis López. Una vez acudimos al ratón, lo que dijeron, no, defiéndase porque ustedes son de ahí. Las guardias no quisieran ni ayudarnos, pues entonces última hora tuvimos que asumir nosotros mismos. Bueno, siempre hay amenazas y eso existe, es natural, pues. Entonces hemos tenido varios riesgos que lo hemos venido enfrentando porque nosotros estamos aquí ya 3, 4 años que vamos a estar. Hemos venido enfrentando varios sucesos de eso. Por cierto, hay una amenaza, siempre ha habido aquí una amenaza de disparo. Ahí está la muestra que está, aquella casa está disparado. Dispararon a un joven y ahí está. Por cierto, yo tengo unas cápsulas ahí también, que es la muestra, es la señal que ellos mismos dispararon aquí, pues. Ha sido amenaza adentro de la casa de nosotros, por cierto. La primera víctima de la lucha por el territorio fue Freddy Menares, miembro de la organización indígena de ese pueblo en el Sipapo.
Fue asesinado el 13 de mayo del 2017. Su hermana Antonia Menares, quien se formó como enfermera para atender al pueblo, dice que desconocía cuán importante era su lucha. Bueno, mi hermano Freddy Menares, un luchador por su pueblo, perdió la vida trágicamente. Hasta el sol de hoy no sabemos la respuesta, el motivo por qué. Solo pensamos que la muerte fue por su trabajo, por su lucha, por su pueblo indígena, Wotuha, y por su territorio. Mi hermano Freddy Menares, una persona que amaba a su pueblo, su gente, su cultura, su trabajo. Él pertenecía a la organización de Oipus y su lucha era incansable. ¿Por el pueblo Wotuha? Sí, como el pueblo. ¿Qué territorio ellos eran? Todo de la Autana, Sipapo y Guayapo. Defendía los sitios sagrados, los ríos, que no fuera destruido como hoy en día, pues las minas, todo eso, los grupos irregulares. Él luchó bastante para evitar la penetración de esa gente, pero fue hasta hizo posible, pero no logró. Que luchó, pues. En esa organización Oipus estaba luchando también con el abuso de nuestro territorio. Pues en ese tiempo había máquinas operando, pues, la máquina de extracción de minería, de oro, arriba, allá en el Guayapo. Entonces hizo la denuncia y no pudieron. Entonces la misma gente de la comunidad fueron los que sacaron, pues, la máquina que estaba operando y la persona, pues. A raíz de eso surge la muerte de Freddy Menares. Los guardias territoriales se han organizado después para custodiar y evitar eso, pero hasta ahorita seguimos el mismo plan, que no hace mucho acaba de perder uno de los guardias territoriales de nosotros, Virgilio Trujillo. Virgilio Trujillo fue un líder fundador de la Guardia Territorial Indígena Wotuha. Con su equipo de defensores buscaba evidencia, documentaba la presencia de grupos armados ilegales y denunciaba ante organizaciones indígenas. Enfrentaba a quienes invadieron las tierras a orillas del río Sipapo en la Amazonía venezolana y pagó un alto precio. El 30 de junio del 2022, miembros de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA, se reunieron en Puerto Ayacucho, capital de este estado del sur venezolano. Virgilio Trujillo asistió al encuentro y al salir fue abordado por personas armadas que lo montaron en un vehículo y lo llevaron a la localidad del Escondido 3, en donde fue asesinado. ¿Sabe que Virgilio acompañó? Primer bombardeo que hicieron la pista clandestina, acompañó a los militares. Ese es el primer golpe, que como que ya venía denunciando esas operaciones que se realizaban por allá. Ajá, como él era de Altos Autana, él sabía todos los movimientos. Entonces fue a denunciar, trajo a los militares, bombardeó. Eso fue lo primero. El capitán Antonio Bonilla menciona una primera intervención de inteligencia militar donde se bombardearon algunas pistas clandestinas en el Alto Autana. Pero la acción que puso en riesgo directo a Trujillo fue la Operación Autana 1 2022, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inició en junio del 2022, con el objetivo de combatir grupos del narcotráfico y minería ilegal en Amazonas. El capitán indígena cuenta que las Fuerzas Armadas puso al frente del operativo militar al líder indígena y no lo protegió. Pasó años, no tantos años, pero sí pasó años. Desde luego viene esa operación Autana, la que yo te conté, pero ya había formado la Guardia Indígena y entonces ya viene esa operación y lo pone de vanguardia, esos militares. Al frente de todo de esa operación. Como que los militares se hicieron de que no sabían nada. Dijeron, acompáñenos, ustedes lo que saben dónde está. Y acompañaron a nuestro guardia hasta allá. Había la máquina el motor de
del avión, recién comprado. Y eso lo quemaron. Lo quemaron. Aún así, con ese motor quemado, ellos se toman las fotos. Tanto Finado Virgilio y el muchacho que lo sacamos de aquí. ¿Ves? Ya. Y de allí fue que vinieron las amenazas. La amenaza y la muerte. Virgilio ya estaba amenazado, sabía de qué forma él se iba a morir. Prácticamente lo dejaron solo. O sea, no hubo ninguna protección. Después de esa operación no hubo ninguna protección. Entonces, tenemos varias evidencias de todo el trabajo. El asesinato del guardián Virgilio Trujillo golpeó a Autana, pero los guardianes territoriales aspiran continuar el resguardo. Por ser una labor que requiere tiempo y dedicación, necesitan apoyo, por lo que expresaron que el gobierno del estado Amazonas ofreció capacitarlo y formalizar a los guardianes territoriales como parte del Instituto Nacional de Parques, un ente estatal. Bueno, el riesgo siempre existe, pues. Sabemos que existe, pero temor no. Yo creo que no tememos, porque estamos dentro de nuestro territorio. Nosotros no estamos fuera de nuestro territorio. Si estuviéramos en un lado que no nos pertenece, ahí sí tuviéramos miedo. El capitán de Pendale destaca que para ser guardián territorial solo requiere amar a su tierra y tener sentido de pertenencia. Que tenga ese corazón de lucha, pues. Sienta el dolor de su territorio y la protección de nuestro medio ambiente, porque cada día se está deteriorando. Pues. No estamos ni armados ni nada de eso. Bueno, las que están luchando, que sigan luchando, que no tengan miedo. Y de mi hermano Freddy y mi primo Virgilio, que se haga justicia. Siempre hay un grupo de luchadores, así como era mi hermano, que no se canse, siempre de frente, con el corazón puro. No le tengan miedo a nada. Que ustedes algún día se lograrán lo que desean, por lo menos su tierra libre. Esta historia, titulada Guardianes por la Vida y el Territorio Ancestral, fue producida en el 2023 por el periodista Magno Barros, con la mentoría editorial de María de los Ángeles Ramírez Cabello. La historia se hizo para el medio Agenda Propia, en alianza con el medio Huaca Noticias y el apoyo técnico de Juan Esteban Díaz Puerta. Agradecimientos a Magno Alejandro Barros, Carola Moreno, colaboradores de esta producción, periodistas, a la comunidad de Pendare y a la organización indígena del pueblo Wotuja del Sipapo, Oipús, dedicado al pueblo Wotuja y sus ancestros.